vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, no tenemos afán. Está siendo un buen día. Amén. Entonces vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Lo quiere leer conmigo una vez más? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es el Rey del universo? Vamos a cantar, a entonar esa canción, ese himno, que me gusta mucho porque dice, para mí. A mí no me interesa lo que de pronto digan afuera. Para mí, Jesús es el Rey del universo. ¿Usted lo cree conmigo? Vamos a entonarlo. Para muchos, Jesucristo a quien yo amo, no es más que un pobre malhechor, no es más que la burla de la gente, no es más que un profeta que murió. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. En todo, Él es todo para mí. Oiga, hermano, unos dicen que Él fue un pobre carpintero, otros dicen que Él fue un sabio y nada más, otros dicen que Jesús no fue sincero y que hijo del gran Dios no fue jamás. Dile, pero para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí, Cristo es el Dios eterno. Cristo en todo, Él es todo para mí. Para mí es el Rey del universo. Dile, para mí es el principio y el fin. Para mí, Cristo es el Dios eterno. Cristo en todo, Él es todo para mí. Cristo en todo, Él es todo para mí. Dile, Cristo en todo, Cristo en todo, Él es todo.
conmigo. Para mí. Soberano Dios, Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta noche, Señor Jesucristo, en esta tarde, presentándonos delante de ti, Señor Jesucristo, con el anhelo de escuchar tu dulce voz, Señor. Afirma mis pensamientos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Yo sé que hay necesidad de escucharte en esta mañana y te ruego, Dios mío, que a través de tu palabra tú seas, Señor, supliendo la necesidad de tu pueblo, que seas tocando nuestros corazones, enseñándonos tu palabra, instruyéndonos en ella y corrigiendo nuestras vidas. En tus manos, Señor, nos depositamos y nos sentamos a tu mesa para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermano, tenga la bondad. El temor de Dios. Amén. El temor de Dios. Con frecuencia, hermanos, quisiera decir que estamos normalmente ocupados en las cosas que nosotros como seres humanos necesitamos. Y de alguna manera es casi lógico que nosotros estemos siempre girando en torno a las cosas que nosotros creemos que nos hacen falta. Entonces, en cuanto al creyente, esto se traduce en que estamos constantemente en oración, en ruegos, en clamor delante de la presencia del Señor, pidiendo que Él nos ayude a alcanzar, pidiendo que Él nos ayude a lograr, a obtener, a sobrepasar momentos en la vida que de pronto a nosotros nos están afectando. Amén. Y entonces, desde lo material hasta lo espiritual, estamos allí de rodillas pidiéndole al Señor que de pronto nos llene con el Espíritu Santo. Le pedimos que nos ayude a aumentar la fe, que nos saque de un momento de tentación, de prueba, que nos regale la victoria, que le dé fuerzas para permanecer, que le dé la ayuda o la gracia para de pronto hablarle a alguien desde lo espiritual. Y de pronto desde lo material estamos diciéndole al Señor que nos ayude en una situación económica en casa, de una enfermedad que nos aqueja, de pronto de algún problema familiar, de pronto de un niño. Estamos allí de rodillas pidiendo. Y está bien, porque el Señor nos abrió las puertas para que nosotros pudiéramos, dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque es en el trono de la gracia donde nosotros hemos encontrado de parte del Señor su respuesta, su ayuda. ¿Cuántos creen que el Señor es su ayudador? Amén. Pero pocas veces estamos pensando en lo que el Señor pide de nosotros. Siempre estamos pensando en lo que necesitamos. Pero ¿qué pide, hermanos? ¿Qué pide el Señor de ti? Y quisiera que lo viera de la forma más personal, porque cuando estaba estudiando, hermanos, entendí que debía tomarlo de la forma más personal posible. Y no, ¿qué pide el Señor de la iglesia? ¿O qué pide el Señor de la directiva X? No, ¿qué pide el Señor de mí? Amén. ¿Cuántos creen que hay poder en Jesús? Y aunque, hermanos, tenemos muy claro, y espero que así sea, que nosotros no hemos recibido nada que no sea de parte de Dios. Porque el libro de Judas además también dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída
Eso quiere decir que nosotros dependemos absolutamente y en un 100% del Señor. Si usted sí depende del Señor. Si yo digo que nosotros dependemos del Señor, ¿qué pudiera pedir el Señor de nosotros? Si todo lo hemos recibido de parte de Él. Pero resulta, hermanos, que en cuanto a Dios, nosotros tenemos una relación. Y como toda relación, hermanos, se requiere de que ambas partes se involucren. Así que nosotros también tenemos una parte en la relación personal que tenemos con Dios, que nos corresponde tener atención, que nos corresponde ponerle cuidado, al que tenemos que también darle un poco más de esfuerzo, porque esta relación, para que funcione, para que perdure, tiene que haber un compromiso de parte de Dios y de parte nuestra. ¿Lo cree o no? Vea, hermanos, qué bendición que en la relación que nosotros hemos forjado con el Señor, el mismo Dios diga que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El Señor está comprometido con usted al 100%. ¿Sí lo cree? Está comprometido, hermanos, con usted al 100%. Pero ¿y usted? ¿Está comprometido con el Señor al 100%? El versículo que acabamos de leer en Deuteronomios capítulo 10, versículo 12, creo que es muy claro, ¿no? Y dice la Biblia: ahora pues Israel, póngale su nombre. Ahora pues Julián, ahora pues ¿qué Carlos? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas, dice el Señor, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero de todo aquello que el Señor allí está mencionando, solo nos vamos a centrar en lo primero que el Señor menciona: que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Y qué bueno que nosotros nos preguntemos hoy: ¿qué tan temeroso soy yo de Dios? ¿Qué tan temeroso eres tú, hermano? Y pudiera ser que la respuesta es fácil. Uno dice: no, yo soy temeroso de Dios, por supuesto. No me ve aquí, me vestí bien y todo para el culto. Pero resulta que a uno, cuando le toca responder una pregunta que lo implica a uno mismo, es fácil responderla. Pero si le preguntamos a una persona diferente, tal vez la respuesta sea otra. Y me voy a hacer explicar. Cuando una pareja se va para un terapeuta, le preguntan al hermano Carlos Reyes: ¿usted ama a su esposa? Yo le voy a decir: por supuesto, yo la amo. Yo trato de cuidarla, de darle los dulcecitos que le gustan, las chocolatinas, por ejemplo, ¿cierto? No le gustan las arepas, entonces no le invito a arepa. Yo la amo. Pero si le preguntan a mi esposa: Jimena, ¿y usted se siente amada por Carlos? Entonces cambia el sentido de la pregunta y yo me cuestionaría y diría: ¿qué diría mi esposa? Y en ese sentido quiero que nosotros nos preguntemos, no si yo soy temeroso de Dios, sino ¿qué diría Dios de tu temor? Si le pudiéramos preguntar al Señor: Señor, ¿cómo percibes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo recibes tú el temor que tiene el hermano Cristian? ¿Cómo percibes tú, Señor, el temor de Anderson? ¿Te teme? ¿Qué respondería el Señor de ti? ¿Qué respondería el Señor de ti? Porque Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Entonces sí nota, hermano, que uno puede decir: no, yo soy muy temeroso, pero ¿qué diría el Señor? ¿Respondería lo mismo? ¿Cuántos dan una alabanza al Señor?
Les ruego me tengan paciencia, mis hermanos. Así que, en principio, hermanos, cuando empecé a repasar acerca del temor, encontré que es una característica difícil de responder o de definir, porque no significa una sola cosa. No puede uno solamente decir que el temor es algo en específico, porque tiene muchos significados, porque cuando usted lo encuentra en la Biblia, de acuerdo en el contexto en el que se encuentra la palabra temor de Dios, tiene un significado diferente. Porque si en primer lugar nosotros definimos el temor tal cual está en la Biblia, nosotros encontramos que en el idioma original la palabra temor de Dios significa miedo a Dios, espanto. Entonces me cuestioné yo, ¿cómo puede ser, hermanos, que nosotros hablemos de temor a Dios si eso quiera decir que nosotros le tenemos miedo al Señor? Eso no tiene sentido. Entonces el Señor me mostró este texto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, 19 dice: en el amor no hay temor. De principio dice así: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor, echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, hermanos, no puede ser que nuestra relación con Dios esté basada en el terror. No puede ser, porque en el amor no hay miedo, en el amor no hay terror. Si nosotros tuviéramos con el Señor una relación basada en el terror, entonces sería opresión, donde un ser superior como nuestro Dios domina a un inferior como nosotros para que por el miedo sea sometido. Pero ese no creo que sea el caso de nosotros. El Señor dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios. Hermanos, ¿para qué? Para que nosotros seamos perfectos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió en su amor. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Esa fue la razón por la cual el Señor vino a rescatarnos, porque nos ama. ¿Se siente usted amado? ¿Cierto que sí? Esta relación, este temor de Dios no puede ser miedo, no puede ser terror, aunque el temor sí significa terror. Y nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte y decía que veían que en el monte caían relámpagos y habían nubes que oscurecieron allí el monte, dice la Biblia que el pueblo de Israel se echó para atrás porque tuvieron miedo ante la gloria de Dios. Pero nosotros no tenemos miedo del Señor. Nosotros sabemos que Él nos ama. Nosotros sabemos que Él nos ama. Nosotros sabemos que Él nos ama, hermanos, y que esa ha sido la razón. Por eso la Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. Él nos ha unido a Él a través del amor. Así que, hermanos, no puede ser que hayan personas entre nosotros que sí estén entre la congregación motivadas por el terror. Y siempre sucede cada vez en tanto, cuando hay terremotos, cuando hay desastres naturales, cuando de pronto viene una pandemia, la gente se llena de terror y las congregaciones se llenan. Establecen una relación con Dios a través del terror, a través del miedo, del espanto. ¡Qué miedo perderme! ¡Qué miedo! El Señor viene y se llenan las congregaciones. Pero, hermanos, esa relación así no va a perdurar. Incluso la palabra del Señor los pudiera incluso asemejar a los demonios. Me disculpan, pero Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Usted cree que Dios viene? Bien haces.
¿Usted cree que el Señor Jesucristo tiene preparado un lugar especial para los que no le creen? Bien haces. Y por eso se llenan las congregaciones, pero eso no cambia el corazón. Porque mire lo que dice a continuación, pues los demonios también creen y están llenos de miedo. Así que si usted está aquí por terror, hermano o amigo, le quiero decir que esa relación no funciona con Dios. A través del terror, no. El Señor no quiere que tú te relaciones con Él por miedo del miedo, sino por el amor. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Así que seguimos buscando, hermanos, entonces acerca del temor. Y ubiquemos Salmo número 36. Salmo número 36, versículo del 1 al 4. Y allí el Señor entonces sí nos deja ver una definición más clara acerca del temor de Dios, viéndolo desde los antónimos. Salmo número 36. Y vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. La iniquidad del impío me dice al corazón, ¿qué dice? No hay temor delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama y sintetiza acerca de una persona que no tiene temor de Dios y dice, está en camino no bueno, y sencillamente el mal no aborrece. Así que lo que sí podemos decir acerca del temor de Dios es que consiste en aborrecer el pecado. Amén. El temor de Dios sí consiste en aborrecer el pecado, porque Dios también lo aborrece. Hemos escuchado en muchas ocasiones que el Señor no aborrece al pecador, pero sí aborrece el pecado. Amén. Y el temor de Dios entonces, hermanos, entró en nuestro corazón, producto de la obra transformadora de nuestro Señor. Yo sí recuerdo que cuando el Señor tocó en mi vida, entró en mi corazón, algo pasó dentro de mí. Yo no sé si es su experiencia, pero yo sí me recuerdo, hermanos, que yo me arrodillé en una silla y le entregué mi vida al Señor y le dije, Señor, hasta aquí, no quiero más del mundo, ayúdeme. Hermano, vea, lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo. No se demoró el Señor un minuto en cambiarme el corazón. Y de ahí me levanté diferente. Y de estas cosas, hermano, que uno recibe cuando el Señor lo cambia a uno, recibí su temor, recibí su gracia, recibí su obra perfecta, recibí su Espíritu Santo, recibí su bendición. Hermano, Él me cambió el corazón. ¿A usted le pasó lo mismo? Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, vea, en ese momento cuando el Señor nos toca, suceden tantas cosas. Si uno pudiera describir de alguna manera todo lo que pasa en ese instante, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Éramos otro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Otra persona. Jeremías capítulo 32, 39 al 40. Allí la escritura nos dice cómo el Señor hizo eso. Y dice, le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Y luego dice, para que tengan bien ellos y sus hijos y después de ellos. Pero me fascina lo que dice el verso 40 del capítulo 32 de Jeremías. Porque allí la escritura ya nos está diciendo, y haré con ellos pacto, con usted, hermano. Haré contigo pacto, dice el Señor. Y ese pacto es que no me volveré de hacerles el bien.
Oiga, qué bonito nuestro Dios. No me volveré, no me arrepentiré. Voy a hacerles el bien a ustedes. Y además de eso, y pondré mi temor, dice el Señor, en tu corazón. Con una razón, para que no se aparten. ¿Me va comprendiendo, hermanos? Este temor que nosotros tenemos no es producto de nosotros. No es porque nosotros hayamos de pronto conocido qué debemos hacer y qué no. No, el Señor nos dio de su temor y lo puso en el corazón de nosotros. Así que es uno de esos atributos, así como la santidad. Así, hermanos, es un atributo que el Señor ha compartido con nosotros, su temor. Su temor. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, este atributo que Dios nos ha dado es básicamente para que nosotros nos mantengamos a raya, por fuera, hermanos, o más bien dentro del temor de Dios, lejos del pecado. Ese es el objetivo del temor en nosotros. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová se apartan los hombres del pecado. Así que, hermanos, sin el temor de Dios, probablemente nosotros seguiríamos andando en malos caminos. Pero tenemos su temor. ¿Cuántos lo tienen? Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Hermanos, el temor de Dios a lo que nosotros nos hace es que nos da cordura. Nos permite establecer unos límites en nuestra vida, que dónde podemos andar y hacia dónde no debemos andar. De eso se trata el temor, hermanos. Porque mire que el verso 3 del capítulo 36 de Salmos que ahorita leíamos decía que no son cuerdos, o sea, como que pierden los estribos. El hombre sin Cristo pierde los estribos, no sabe que va de mal en peor, ignora que su final es destrucción, lo ignora. Pero esto es por falta del temor. Así que si nosotros, hermanos, andamos en la vida descuidadamente, saliéndonos de los límites que el Señor nos ha puesto, saliéndonos del temor a Dios, entonces estamos actuando como los impíos que no conocen, que no tienen cordura, hermanos, que no conocen los límites. Y no puede ser que nosotros, teniendo un atributo de parte de Dios, no sepamos cómo comportarnos. ¿Me van comprendiendo, mis hermanos? Así que yo creo, hermanos, que el temor de Dios es una de aquellas características que debe primar en todos los cristianos. ¿O qué opina usted? ¿Será que sí? Gloria al Señor. El Deuteronomio capítulo 12, en el versículo 20, el Señor nos deja ya ver otra definición del temor. Y antes de llegar al versículo 20, lo que nos está esbozando aquí la Escritura es que el Señor está hablando con Israel y le está diciendo: ve a Israel, yo le vengo a recordar que yo soy el Dios todopoderoso. Yo le vengo a recordar que yo soy el Dios omnipotente. Yo le vengo a recordar que los milagros que usted ha visto en el desierto han sido por mi mano, por mi poder. Quiero recordarte, Israel, que yo te escogí por pueblo y tú no a mí. Yo te vi en gran estima y por eso usted es mi pueblo. Usted es bendecido porque yo soy su Dios. Primero le hace ese preámbulo y luego le dice: y por esa razón, en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Y por esa razón, porque yo soy tu Dios, porque yo soy el que te he guardado, entonces te mando que obedezcas lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y luego sigue diciendo: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes
y terribles que tus ojos han visto. Así que lo que nos está diciendo es que tener temor de Dios es obedecer a Dios también. Tener temor de Dios, hermanos, es obedecer al Señor. Y nosotros, hermanos, así como Israel, no podemos olvidar, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros. La palabra del Señor me inquieta porque en un texto de la Biblia en Salmo dice: ¿qué viste tú, Omar, que te retrocediste? Parece que cuando la creación ve al Señor, como que de una vez sabe que su creador está allí y atiende a la voz de Él. La palabra del Señor dice que por la voz de Él se crearon todas las cosas. ¿Usted lo cree, hermano? La palabra del Señor nos muestra que Él es de la eternidad y hasta la eternidad, que está centrado en el trono más grande y sublime, que es el Rey de Reyes, como cantamos ahorita, que Él se humilló a mirar a la tierra para salvarnos a nosotros, hermanos. Y vemos que el Señor ha hecho una serie de cosas en pro de nuestro rescate, en pro de nuestra vida. Y si nosotros hiciéramos como un recuento de todas las cosas que el Señor ha hecho hasta hoy, hermanos, nosotros nos pudiéramos de pronto preguntar: ¿de verdad le hemos obedecido al Señor? Porque si temer a Dios, entonces implica obedecer. Nosotros, como en ocasiones decidimos obedecer unas cosas sí y una cosa no. Cómo decidimos a veces hacer caso a Dios en ciertos puntos en los que me gustan, pero en otros no. Porque obedecer implica, hermanos, ser obediente o no. ¿Está pesado, hermano? San Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Usted conoce la historia. Un joven rico, amén. Y este joven se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, le recita la ley, ¿no? Le dice: bueno, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás. Y el joven se puso muy contento y dijo: bueno, hasta el día de hoy todo eso lo he obedecido. Bien. Pero el Señor dice que lo amó. Pero luego le dice: bueno, una cosita más. Una cosita más te falta. Vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígame. ¿Cómo actuó el joven rico? Dice la escritura que se entristeció y se fue. Porque el joven rico es un claro ejemplo de que queremos obedecer unas cosas, pero algunas otras, esas no tanto. Pero el temor de Dios, hermanos, es obedecer completamente al Señor. Usted se puede esmerar, hermanos, por hacer todas las cosas que usted quiera hacer, obedecer al Señor. Qué bien, hermano, que usted se esfuerce por eso. Pero una cosa te falta, una cosita te falta. Y creo que cada uno de nosotros, si se mira introspectivamente, se da cuenta que sí hay una cosita por ahí que usted no quiere obedecer. Que sí hay una cosita por ahí que usted como que no le agrada mucho, como que le cuesta un poquito obedecerla. Pero es esa cosita, hermanos, la que hoy, hermanos, te puede estar haciendo tanto daño que te aleje del reino de los cielos. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Obedecer, hermanos, implica en muchas ocasiones abandonar mis deseos, mis pensamientos, mi cultura en ocasiones, mi forma de pensar. Es que yo soy así. Bueno, el Señor dice que no seas así. No, pero yo soy así. Bueno, una cosita te falta entonces. No estás completamente temeroso de Dios, no lo eres.
Porque si le preguntamos al Señor, Él te va a decir, bueno, una cosita más te falta. Una cosita más te falta. No tienes temor completamente. Pero aquí, hermanos, es donde precisamente radica el gran interrogante que hicimos al principio. ¿Qué pensará Dios de tu temor? Aquí es donde está la dificultad. Porque en muchas ocasiones, hermanos, no estamos queriéndonos amoldar a la manera de Dios. El Señor tiene un molde para nosotros, pero parece que no cabemos ahí, porque una cosita nos falta, porque no queremos obedecer completamente. Hermanos, no estamos allí andando en inmoralidad y no estamos adulterando y de pronto allí andando con mujeres. No estamos haciendo esas cosas que son tan visibles, pero cómo nos cuesta a veces alejarnos de conversaciones obscenas y vulgares. No estamos, hermanos, de pronto allí perdiendo nuestro tiempo en parrandas y fiestas. No estamos en conciertos allí. No estamos por allí haciendo eso. Pero cómo nos cuesta sacar un momento para orar. No estamos, hermanos, de pronto peleando en las calles como cualquier bandido. Pero cómo nos cuesta respetar a nuestros ancianos de la iglesia. Cómo nos cuesta en ocasiones de pronto tener un momento más de oración, un momento más de compromiso con el Señor. Es que hermano, qué pena, nosotros también tenemos derecho. Hermano, vea, cuando usted se comprometió con el Señor lo entregó absolutamente todo sin condiciones. ¿O no? Porque no le quedó ni una sola gotica de sangre a mi Señor en esa cruz. Pero cuando nos preguntan a nosotros, bueno, no, tal vez eso no tanto. Orar mucho no. Eso no, tanto no. ¿Cómo nos cuestan pequeñas cosas? Esas pequeñas zorras que menciona la Escritura en Cantares capítulo 2:15. Las pequeñas zorras que dañan las viñas, las echan a perder. Vean, hermanos, así parafraseando, usted conoce la historia. Les quiero contar un ejemplo, porque yo quisiera, hermanos, que usted el día de hoy pusiera un poco más de cuidado a su temor a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque cuando uno permite que hayan cosas en la vida, así sean pequeñas, que se entren, pueden destruirte. En el libro de Samuel, el Señor nos cuenta la historia acerca de un hombre, era un creyente, un hermano nuestro. Porque pudiéramos incluso describirlo como cualquiera de nosotros. La historia de este hombre es una historia como cualquiera de nosotros. Entonces vamos a llamar al hermano Saúl, capítulo 9. Amén. Y en el capítulo 9, entonces el Señor describe a Saúl como cualquier hombre de esta congregación. Era un hombre joven y guapo. Así dice la Escritura. Pero él sí era alto. Dice que sobrepasaba a todos los del pueblo por encima de los hombros. Un hombre común y corriente. Y de pronto, un día lo mandaron a hacer un trabajo cotidiano, como cualquiera de nosotros. Se fue a buscar unas asnas que se le habían perdido al papá. Y bueno, y se fue a buscar sus asnas. Esta es una historia. Y cuando estaba buscando las asnas se encontró con un predicador, se llamaba Samuel. Y Samuel lo invitó a comer. Hay que decir a los predicadores que los inviten a comer. Y allí en la cena, Samuel habla con Saúl y le dice: Saúl, ¿sabe algo? Dios tiene algo para usted. Y él dijo: ¿de verdad? Sí. ¿Para quién es todo lo codiciable que hay en Israel? Dice el Señor. Eso está en el verso 20-21 del libro de Samuel capítulo 9. Es decir, le estaba diciendo: ¿sabe qué? El trono de Israel es para usted. Y Saúl, con esa humildad que lo caracterizaba en su momento, así como cualquiera de nosotros pudiera sentirse delante del Señor, le dijo: Señor, pero yo soy de la tribu de Benjamín, soy el más pequeño de todos, ¿no habrá otro mejor? Probablemente, hermanos,
haya alguien mejor que yo. Probablemente haya alguien mejor que tú. Pero ¿sabe algo? El Señor te escogió a ti. Dice la Escritura que de lo menospreciado, de lo vil, de lo bajo, escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a los que se creen muy grandes. Pero hermano, vea, la misericordia del Señor nos ha alcanzado en esta mañana para que nosotros seamos llamados hijos de Él. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Así que lo escogió a Él. Y en el versículo 24 dice, vea, esa espaldilla, ese pedazo de carne grande es para usted. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se lo guardó. Lo que es para uno, hermano, el Señor se lo guarda. ¡Qué bendición! Eso es para usted, le dijo. Así que el Señor, hermanos, entonces escogió a Saúl como rey de Israel, así como te escogió a ti para que seas príncipe también, o princesa. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que luego de estas cosas, después de que el Señor le encontró, hubo un momento en el capítulo 10, versículo 9, que dice que el Señor le mudó el corazón a Saúl, se lo cambió, así como te lo cambió a ti. E inmediatamente cuando se lo mudó, en el versículo 10, dice la Biblia que él fue lleno con el Espíritu de Dios con poder. ¿Cuántos están llenos con el Espíritu de Dios? Así, lo llenó también a él con el Espíritu y empezó a profetizar. Empezó Saúl a servirle a Jehová. Así como nosotros cuando le recibimos empezamos a servirle a Él. Gloria al Señor. Y empezó sus primeros pasos, capítulo 11, el Señor le da la victoria contra los amonitas, pero luego de un año de reinado, a Saúl algo le pasó. No sabemos qué, la Biblia no dice. Pero algo le pasó a Saúl, porque salió a la guerra contra los filisteos. Y estando en la guerra contra los filisteos, no sé de pronto qué le pudo pasar por la mente a Saúl, pero resulta que él se apresuró. Empezó como a perder el temor, la obediencia hacia el Señor. Y entonces se apresuró y ofreció sacrificio al Señor, lo que no le correspondía hacer. Porque despreció los actos que el Señor ha tenido por dignos. Hermanos, vea, lo que nosotros hacemos en este lugar requiere de toda nuestra reverencia, de todo nuestro temor, porque nosotros le estamos sirviendo al Señor el Altísimo, a Jesucristo. Requiere de que nosotros miremos las cosas con la mayor responsabilidad, con el mayor respeto posible. Y esto fue lo que Saúl obvió, que debía, hermanos, esperar, que no le correspondía a él ofrecer el sacrificio, sino a Samuel. Bueno, cometió el error. Y dice él, bueno, me esforcé, con mi fuerza hice lo que debía de hacer. Pero resulta que al Señor no le servimos con nuestra fuerza. Le servimos es con la unción y el poder de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pasados los años, hermanos, Saúl recibe una instrucción de Dios. Le dice en el capítulo 15, vaya y destruya a Amalek. Y debía acabar con todo lo que había en Amalek. Todo, hermanos, los niños, las mujeres, los animales, todo lo debía acabar. La instrucción fue clara. Pero Samuel capítulo 15 verso 20 nos dice, antes bien, dijo Saúl a Samuel, he obedecido la voz de Jehová. Fíjese, hermanos, cómo un error empieza a entrar en el corazón de Saúl y él le parece que sí está obedeciendo a Dios. Vean, el corazón de Saúl, él estaba convencido que había hecho lo correcto.
Y qué, hermanos, qué delicado es que uno en la vida cristiana crea que uno está haciendo bien cuando no. ¿No le parece eso delicado? Y Saúl pensaba que había obedecido. Y dice, y fue a la misión, Jehová me envió, yo fui. Incluso, vea, traje al rey. Óigame eso. El Señor le dijo, destruye a todos. ¿Por quién debía comenzar? Por el rey. Digo, no, yo obedecí. Y vea, le traje al rey Agag. Véalo, aquí está conmigo. Se acaba de bañar. Está comiendo a la mesa. Está sentado al lado mío. Y destruía a los amalecitas. Mire cómo ya pierde la cordura cuando se pierde el temor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y para terminar esta historia de Saúl, lo que hace tan terrorífico, hermanos, el hecho de que nosotros permitamos que pequeñas zorras se metan en nuestra vida, es que el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, cuenta que un hombre se había escapado de la batalla donde Saúl había muerto. Y se va y le cuenta a David y le dice, Señor David, bueno, yo estaba en la batalla y todos murieron, murió Saúl, murió Jonatán, murieron todos los que estaban allí. El rey Saúl fue alcanzado por unos arqueros, unas flechas. Entonces él se preocupaba mucho por no morir en manos de los filisteos, porque para él es una deshonra morir en manos de extranjeros. Así que él me dijo que lo traspasara con la espada, y yo lo traspasé. Entonces David le dice, bueno, ¿y tú de dónde eres? Y le dice, bueno, yo, el que lo traspasó, soy amalecita. Si Saúl hubiera acabado con todos los amalecitas, no habría muerto en deshonra. Así que esto es lo que nos está enseñando, hermanos, es que todas aquellas pequeñas cosas que tú has dejado entrar a tu vida, mañana serán tu destrucción. Una pequeña cosa, una sola cosa te falta. Hermano, eso tan pequeño que no quiero obedecer, eso tan pequeño. Al pasar de los años, esa pequeña zorra te anestesiará la mente, el corazón. No sabrás que tú estás apartándote de Dios en vez de estar acercándote a Él. Y cuando menos piensa, hermanos, te atravesará con una espada. ¿Me están comprendiendo, hermanos? La historia de Saúl, hermanos, es la historia de alguien que pensaba estar con Dios. Y yo no sé si haya alguien aquí que piense que está con Dios, pero Dios ya no está con él. Hermano, hay poder en el nombre de Jesús, porque en nuestras congregaciones hay personas así. Oh, yo soy temeroso de Dios, yo obedezco a Dios porque aborrezco el pecado. Pero no te has dado cuenta que hay una cosa que te falta, y eso lleva años en tu vida, y tu temor ha menguado, y tu temor ya no es el mismo de antes. Y ya el Señor se apartó de ti. ¿Sabe, hermano? Eso le pasó a Sansón. Bien juguetón allí con Dalila, ¿no? Allí y allá jugaba con ella y se dejaba acariciar. Qué lindas son las caricias de una mujer. Se siente muy bien. Y Sansón estaba allí bien entretenido. Y cada vez que salían los filisteos, salía y les acababa. Pero llegó el día donde Sansón dijo: saldré y me enfrentaré con ellos y les ganaré como las otras veces. Como siempre salgo, yo saldré, voy a ganar. Pero ese día Dios ya no estaba con él. ¿Será ese, hermanos, tu situación? Por favor, que alguien examine su temor en esta mañana, porque puede ser que Dios ya no esté contigo o se esté alejando. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Sabe algo, hermanos? Vea, muchas veces nos preguntamos, hombre, ¿por qué será que mi vida está como aquí estancada? Yo de aquí como que no salgo, hago y no dar vueltas en el mismo lugar, hago sino pedirle al Señor que me ayude y yo no avanzo. Me quedo con el mismo escalón. Tuve un encuentro con el Señor hace 2, 3 años y parece que ya no volví a tener con Él. Yo vengo, oro, canto, levanto mis manos y salto a veces y lloro y paso al altar, pero nada pasa. ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque hemos sobrepasado los límites. Porque nos hemos equivocado en no obedecer, las pequeñas cosas que Dios nos ha mandado. Pero eso lleva tiempo allí y por eso ya se ve que tú te estancas, porque has permitido que pequeñas cosas en tu vida tomen cabida, tomen control en ti, y por eso das vueltas y vueltas en el mismo lugar, porque es todo lo contrario a lo que dice Eclesiastés versos 7 al 18. Mire lo que dice: bueno es que tomes este consejo, mi hermano, y también de aquello no apartes tu mano, porque dice el Señor, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Todo aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. ¿Por qué será que no te sale bien todo? Te falta temor, te falta obedecer, te falta de pronto apartarte mucho más del pecado. El temor de Dios, hermanos, es este anhelo, es este deseo de mantenerse firme, alejado de las cosas que a mí no me convienen. Hermano, el temor de Dios también es sabiduría. La palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y sabe algo, hermanos? ¿Para qué nos ha servido la sabiduría? Para conocer a nuestro Dios. ¿Sabe? Todos estos días han estado predicando de eso, ¿no? Qué importante es que conozcamos a Dios. ¿Usted lo conoce? ¿Usted conoce a su Señor? ¿Usted conoce realmente los gustos de mi Señor? Porque muchas veces estamos preguntando si algo estará bien o no estará bien, pero ¿por qué no se lo preguntas al Señor? ¿Sabe por qué? Porque no te sientes tan cerca para escuchar su respuesta. ¿Sabe por qué usted no entiende por qué el Señor lo que le habla? Porque usted no está cerquita de Él. Porque el Señor está cerca de los que le temen. Está cerca de los que le temen. Está cerca de los que le temen, hermanos. Se requieren personas que verdaderamente sean temerosas de Dios, que entiendan que este temor surge del conocimiento de Él, que surge, hermanos, del meterse en su presencia, en lo profundo de Él, hermanos. Y allí, hermanos, uno poder conocer que el Señor hay cosas que le desagradan y otras cosas que, bueno, le agradan mucho. Pero estamos dando vueltas, porque no hemos entendido, hermanos, que aún las cosas pequeñas nos perjudican. Las cosas pequeñas, hermanos. ¿Sabe? José tenía claro esto. Y cuando esa mujer de Potifar se le acercó y le hizo esa propuesta indecente, José se puso a pensar y dijo: bueno, el Señor me ha honrado. Qué bueno que alguien piense que el Señor nos ha honrado. El Señor me ha dado tantas bendiciones a mí, dijo José. Vine como esclavo a Egipto, pero el Señor me puso a administrar la casa de Potifar y estoy tan bien en este momento. ¿Cómo me ha bendecido el Señor aquí en la casa de Potifar? ¿Cómo el Señor ha derramado su misericordia? ¿Cómo el Señor me ha bendecido? Me ha puesto en un lugar alto. Y se pregunta José, Génesis 39:9, ¿cómo pues, enfrente de esta mujer, luego de hacer memoria de todo lo que Dios había hecho por él, cómo pues haría yo este grande mal y pecar contra Dios? A José no se le olvidó
lo que Dios había hecho por él. Tenía temor en su corazón, hermanos. Temor de Dios. Nadie lo estaba viendo, pudo hacerlo. Nadie se iba a dar cuenta. Pero él sabía que Dios estaba ahí. ¿Cómo haría yo este grande mal de pecar contra Dios? Yo soy temeroso. Yo amo a Dios. Yo quiero serle fiel. No voy a hacer este grande mal. Él no pensó, no le voy a fallar a Potifar, no le voy a fallar a Egipto, no le voy a fallar a Dios. Pero cómo le hemos fallado nosotros, ¿verdad? Cómo nos ha faltado temor para obedecer las pequeñas cosas que el Señor nos dice que hagamos. Cómo nos ha faltado temor para alejarnos de esos pecados chiquiticos. Pero cómo han ensuciado nuestra vida. ¿Cómo te ve Dios? ¿Te ve temeroso o regularcito? La Biblia dice en el Salmo número 86. Yo quiero que usted se ponga en sus pies, hermanos, tenga la bondad. Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Y hace una petición el salmista y le dice: Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. En lo grande, en lo pequeño, quiero ser reverente. En lo que me mandes hacer, Señor, con todo temor yo quiero actuar. El libro de Job, hermanos, este Job era bastante especial, porque yo veo a un Señor orgulloso de él. Veo a un Señor orgulloso de su siervo Job, porque va y hace alarde delante del enemigo y le dice: oiga, Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Hombre prudente, apartado del mal, temeroso de Dios. Ese sí es un verdadero hombre. ¿No lo has considerado? ¿No lo has mirado? Cómo es de buen muchacho, cómo es de buen siervo Job. Él me enorgullece. ¿No lo has considerado? Un Dios orgulloso de su hijo, un Dios orgulloso de su siervo. Porque es temeroso en todo, hermanos. Este hombre Job me hace pensar si mi Señor se siente orgulloso de mí. ¿Será que cuando el Señor piensa en mí se siente orgulloso? Porque soy temeroso de Él. O Él tendrá que decir: no, Carlito, ¿sabe qué? Una cosita te falta. Ser más obediente. Una cosita te falta, Carlos. Una cosita más. Todavía no estoy muy orgulloso, porque te falta algo más. Te veo lejos de los límites. Te veo picando allí, te veo picando allá. En tu corazón encontré algo que hace años viene obrando en tu vida. Has sido perezoso para buscarme. Has sido negligente en muchas ocasiones. Te he hablado y has sido obstinado, no has querido escuchar.
He puesto en ti el corazón para que me busques, pero tú te reprimes. Tú contristas lo que yo quiero hacer contigo. No permites que yo entre y obre en tu vida. Hay algo en ti que todavía te falta. Te falta más temor. Te falta más temor. Te falta más reverencia. Te falta más que me exaltes. Te falta más que me reconozcas. Te falta más. Te falta más. Yo no sé si alguien quiera venir a este altar y le quiera decir al Señor en esta mañana: Señor, entonces, si me falta, enséñame tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, y así yo temeré de tu nombre. ¿Alguien quiere venir? ¿Alguien más? Comience la oración entonces allí donde estás. Y Señor, si una cosa me falta, Señor, si una cosa me falta. Sí, Padre, no he sido tan temeroso. No he obedecido del todo. Tal vez una cosa me falta. Porque yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Que te vea, que me veas y me veas con agrado. Y que diga: ¿cómo considero yo al hermano? ¿Cómo considero yo a Carlos? Este hombre temeroso mío, apartado del mal, prudente. Este sí es hijo mío. ¡Qué orgullo de mi siervo! Yo quiero producir ese sentimiento en el Señor. Que Él se sienta orgulloso de mí. Que se sienta orgulloso de mí.